Bienvenidos a otro resumen de noticias. Esta vez sí hay bastante que contar. Como siempre no me gusta extender mucho la intro y también voy a intentar no extenderme mucho con las noticias. Arranquemos. AMD está en un grave problema. Bueno, esta noticia tiene unas 2 semanas por lo menos, y hasta donde se sabía el problema venía por culpa de las placas bases Asus, o era el factor en común que tenían estos procesadores. Los afectados eran los X3D, no los X. Bueno, parece que esto escaló bastante más. Dejé pasar la noticia porque quería estar seguro cuál era el problema y estaba armando un video que publiqué el viernes sobre X3D y iba a poner toda esta información ahí. Pero al final no solo pasa con Asus, también pasa con otras placas y se descubrió que el problema también afecta a algunos procesadores que no son X3D y lamentablemente no existe un culpable todavía, pero sí alguna teoría, y una de las más probables se podría tratar de los parámetros Expo que especifica AMD y que algunos fabricantes han implementado sin prestar atención al nuevo CCD X3D. Los procesadores X3D son más sensibles a voltajes altos que los procesadores X, lo que podría explicar por qué se está quemando con mayor frecuencia, aunque esto también pasó con un 7700X que no tiene nada que ver con esta ecuación y en una placa ASRock. Para evitar cualquier problema que pueda darse a futuro, se recomienda a los usuarios que utilicen las últimas BIOS, pero ojo porque la gran mayoría de ensambladores sacó las últimas actualizaciones y dejaron las versiones anteriores como si fueran las últimas versiones de sus BIOS. Esas son las versiones que deberían tener, no las que ellos sacaron de su web. Eviten también el uso de perfiles Expo, o si quieren usarlos, ajustenlo manualmente si tienen conocimientos y saben lo que están haciendo o tocando. Mi recomendación también es que utilicen el modo Eco que pueden activar desde la aplicación de AMD llamada Ryzen Master. Esto es más que nada para bajar voltajes y temperaturas de los procesadores. Hasta el momento AMD no ha dicho absolutamente nada sobre este tema y eso supone que todavía está evaluando la situación, y todo esto es lo que más pánico da si uno tiene uno de estos procesadores, porque están dando recomendaciones o recaudos, pero por el momento nadie sabe de dónde viene o dónde está el problema real. Toda la información que les di es un resumen de la web Igor's Lab y bueno, yo agregué algunas cosas más. Voy a seguir esta noticia de cerca, por el momento es todo lo que sé. Vamos con la siguiente. Las tarjetas gráficas más pesadas y con VRAM cerca del PCI Express terminarán rompiéndose. Esto se habló siempre. Y hace poco se demostró cómo se genera este problema, que era como algo que muchos sabían, pero nadie se tomaba el trabajo de demostrarlo hasta que llegó Chris Fix y explica lo que se pensaba, que mucho peso y mayor longitud en las gráficas tienen un importante problema en durabilidad, y esto es justamente con las gráficas más potentes porque necesitan más componentes. Eso ya es un peso extra, pero también se genera más calor y para refrigerar bien se necesita un disipador más grande que pesa y bastante. Las últimas de Nvidia, que solo el disipador pesa 1,5 kg. El problema está en poner las gráficas de manera horizontal, porque de un lado va la tornillería al gabinete y después el resto del peso va directamente al puerto PCI Express, y en el medio, entre el calor generado por las VRAM y la torsión, se termina de romper los puentes eléctricos de la soldadura. Esto ocasiona errores o fallas. Existe, como verán, una solución lógica, y es poner las gráficas, en caso de que sea necesario, muy grande y pesada, en sentido vertical. Es todo lo que tengo para decir. Vamos con la siguiente noticia. Más que rumores sobre Ryzen 8000, la futura generación de los procesadores de AMD ya cuentan con especificaciones. Hay bastante que decir de lo que se conoce sobre esta CPU, pero nada oficial. Aún así serán Zen 5, a pesar de lo que todos pensaban que sería una revisión de Zen 4. Yo pensaba eso. Parece que será diseñada desde cero. El nombre que se le está dando internamente al núcleo es Nirvana y al CCD Eldora. Son filtraciones. Como de costumbre se lanzará con nuevos chipsets, pero eso no significa que no puedan usar las actuales series 600 de chipset de AMD para estos nuevos procesadores. El nodo será el N3 de TSMC. También se espera que, como mencioné en anteriores resúmenes, que AMD traiga núcleos eficientes
y potentes, al igual que lo hace Intel o similar. Después hay más rumores, pero son bastante dudosos, como que podría traer un CCX de 16 núcleos. Yo creo que seguirá con el de 8 como en Zen 4. De hecho, en Zen 4 también estaba el rumor de que vendrían con un CCX de 16. Al final no pasó. También se especula que tendrá un 30% más de rendimiento en IPC que la anterior generación. Habrá modificaciones en todas las cachés. Se estima que tendrá 5 GHz en la frecuencia base, sin llegar al modo turbo. Son dos cosas diferentes. Y la fecha de lanzamiento sería a principios del 2024. Los precios que se hablan no los voy a poner porque las especulaciones es que los precios son similares a esta generación actual. Así que agarraron los precios de la serie 7000 y los pasaron a la serie 8000. Así fue el minucioso cálculo que hicieron. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. RTX 4070 es un fracaso absoluto en ventas. Bueno, un título muy fuerte para mí, pero sí, incluso Nvidia redujo bastante la producción, supongo que para no saturar de gráficas al mercado, como ya hicieron en la generación pasada con algunos modelos. Pero le fue muy mal en ventas, que el precio real de estas gráficas en un principio era $750 y llegó a $599. O sea, con una bajada brutal de precio, aún así siguen sin venderse. Es cierto que no se está vendiendo nada tampoco, pero estas gráficas particularmente está en una peor posición todavía que las demás de la familia Nvidia. Vamos con la siguiente noticia. RTX 4060 Ti, sus posibles características. Bueno, podríamos comparar a la 4060 Ti con la 4070, pero realmente está muy alejada de la realidad, por lo menos en especificaciones, porque tiene menos CUDA core, mayor frecuencia, aunque es para solventar una VRAM GDDR6 y no GDDR6X. Y como la frecuencia es menor, lo suplen elevando la de los procesadores de la GPU. Esto Nvidia lo hace siempre, no es nada nuevo. Los teraflops pasan de 29 a 22, de 12 GB de VRAM, pasan a 8 de VRAM y un bus de memoria también se reduce de 192 a 128. La velocidad del bus pasa de 29 a 18 y la diferencia más grande está en el ancho de banda. Uno tiene un ancho de banda de 504 gigabits y la 4060 Ti tiene 288, casi la mitad. También tiene un consumo menor y de precio todavía no se sabe nada, como dije antes. Ahora sí, vamos con el shock de noticias. Montana se convierte en el primer estado de Estados Unidos en prohibir TikTok y no de manera gubernamental, como vine hablando. Si vivís en Montana no podrás usar TikTok de manera legal. Lo que se está hablando en muchos lugares, pero nadie lo había hecho o implementado. Microsoft puso ChatGPT en Minecraft y ya podemos hablar con los NPC. Esto me encantaría verlo en algún futuro juego de rol o RPG, creo que sería más inmersivo. Creo que algo bastante evidente es que de un día para otro se volvió más atractivo el buscador Bing que el de Google, y ya todos sabemos el motivo, y esto hizo que Samsung se planteara poner Bing como buscador por defecto en sus dispositivos. Los empleados de Google tachan a su inteligencia artificial llamada Bard de inútil y mentirosa, y esto se debe a que los empleados avisaron a los responsables que la IA no estaba lista y nadie los escuchó. Claro, el éxito de ChatGPT está arrasando con su buscador y navegador. Es entendible que Google lo lance de manera desesperada, pero así le fue. Ahora sí vamos con la última noticia. Nvidia va al Computex este año, la fecha será el 29 de mayo. Sí, y dará la presentación. Se supone que tendrá anuncios importantes, aunque las últimas dos presentaciones hablaron muchísimas cosas que no se relacionan con los videojuegos. Y entiendo que no todo sea jugar en la vida, pero es como si Netflix de repente deja de lado las series y las películas y se enfocara en música. Digamos que la costumbre hace que sigamos pensando en que Nvidia tenga una presentación como lo hacía antes y que le da una participación más importante al sector de videojuegos. De hecho, en mi opinión, creo que debería ya empezar a dividir las presentaciones, pero eso no va a pasar. Ahora sí, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.